Hola, bienvenidos. Aquí comienza nuestro encuentro diario con la salud, su médico en casa, el espacio en Teleantioquia para hablar de bienestar y prevención. Todos los días hablamos de esos temas muy comunes en la población y que a todos nos interesan, por supuesto. Hablamos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Y hoy vamos a hacer especial énfasis en la prevención, en adicciones. Cuando hablamos de adicciones, generalmente la asociamos con adicción al alcohol, por ejemplo, o al tabaco, que es la droga más adictiva, o a las drogas, que existen diferentes tipos de drogas. También hablamos de adicción al juego, a los videojuegos, y existen otro tipo de adicciones. Pero hoy particularmente nos vamos a concentrar en la adicción a las drogas, específicamente a las conocidas como drogas sintéticas, que cada vez van en aumento. Queremos dejar un mensaje muy claro y es prevención. Aquí está el tema del día. La adicción se define como un trastorno crónico y recurrente caracterizado por la búsqueda y el consumo compulsivos de droga a pesar de sus consecuencias negativas. Se la considera un trastorno cerebral porque genera cambios funcionales en los circuitos del cerebro que participan en el estrés y el autocontrol. Esos cambios pueden durar mucho tiempo después de que la persona deja de consumir drogas. La adicción es muy similar a otras enfermedades como la enfermedad cardíaca. Ambas perturban el funcionamiento normal y sano de un órgano del cuerpo, tienen graves efectos perjudiciales para la salud y son, en muchos casos, prevenibles y tratables. Sin tratamiento, pueden durar toda la vida y causar la muerte. Tema del día, adicciones. Drogas sintéticas, cuáles son los daños para la salud, qué efectos nocivos tienen para el organismo. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Yo los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Y cuando hablamos de factores de riesgo para el consumo de drogas, hablamos, por ejemplo, de la fácil accesibilidad a muchas sustancias como el alcohol y el tabaco o cigarrillo. Entre las principales causas generales de consumo de drogas se encuentran factores de predisposición, por un lado, problemas familiares y problemas y trastornos psicológicos. Otro aspecto muy importante para tenerlo presente es que consumo drogas porque mi grupo de amigos lo hace. Yo los invito para que estén muy atentos a la información que hoy tenemos para ustedes, sobre todo a los papás y mamás, para que estén muy atentos con sus hijos. Nuestras líneas telefónicas frente a cualquier inquietud, 232-4604 y 018-051-5015, y también en redes sociales pueden interactuar. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. A esta hora saludamos al doctor Eric García Muñoz. Él es médico psiquiatra, subespecialista en manejo de adicciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesional además de la S Hospital Carisma. Gracias por estar acá, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Yasmín, saludos a toda la audiencia. Preocupante el tema de las adicciones, y cuando hablamos específicamente de las drogas, pero en este caso vamos a concentrarnos o a centrarnos más bien en el tema de las drogas sintéticas, porque están las convencionales, de las cuales hemos hablado. ¿A qué se refieren las drogas sintéticas, doctor? ¿Cuáles son? Claro, una droga sintética es un término muy genérico para hablar sobre distintas moléculas que son creadas en laboratorios y que generan efectos psicoactivos que asemejan a otras sustancias que son creadas en la naturaleza. Muy bien, drogas sintéticas, que usted me decía ahorita antes de iniciar el programa, pues es muy preocupante porque van en aumento, y la población de riesgo o la población de mayor consumo son los jóvenes o los escolares, como los conocemos también. Exactamente, definitivamente es la población de mucho mayor riesgo, es de donde tenemos los principales datos como de consumo. De acuerdo a la última encuesta de escolares, se sabe que, por ejemplo, el 3% de ellos han consumido por lo menos una droga psicoactiva de tipo sintético en el último año. Muy bien. ¿Y por qué? Porque el consumo mayor o la población de mayor riesgo se centra en los escolares y en los jóvenes.
Principalmente tiene que ver con que las drogas sintéticas son aquellas que se dan o tienen su principal uso en las fiestas, sobre todo en aquellas fiestas de música electrónica o en aquellos fiestas en las cuales dura mucho tiempo, varios días, en las cuales se tiene que tener un aparente buen rendimiento y que se facilita también la apertura sexual dentro de estas, es en los lugares en donde más se consume. Increíble, porque es que además son drogas que no son de fácil acceso, o sea, no son las drogas más comunes que se encuentren en el mercado, sobre todo porque son drogas costosas, doctor, lo hablábamos ahorita, y de estratos altos básicamente. Exactamente, y sin embargo ya no es una realidad. Anteriormente había toda una serie de drogas psicoactivas que podían ser catalogadas como drogas de estatus, que solamente los estratos más altos lo consumían. Sin embargo, gradualmente ha ido cambiando, ¿cierto? Gradualmente cada vez más gente en las calles se ve, por ejemplo, involucradas en consumos de popper, en consumos de 2CB, en consumos de DIC, en consumos de embome, por ejemplo. ¿Cómo podemos diferenciar estas drogas sintéticas de otro tipo de drogas que son las convencionales, doctor? Para que empecemos a hablar de estos tipos de drogas. Pongamos algunos ejemplos. Bueno, ejemplos de estas drogas sintéticas son, por ejemplo, como les decía, el 2CB, el embome. El 2CB es una molécula que es una sustancia que produce efectos muy similares a como es la cocaína. De hecho, muy comúnmente es conocida así como cocaína rosada por el tipo de sustancia que tiene. Sin embargo, pues y obviamente tiene, de color rosado. Exactamente, y no tiene ninguna relación estructural en su molécula con la cocaína. Sin embargo, al generar más o menos los mismos efectos, por eso la buscan los usuarios. Sin embargo, acarrea toda una serie de riesgos mucho mayores de los que puede traer el uso de cocaína. Bueno, esta es una de las más comunes, pero venimos hablando hace muchos años de otro tipo de droga sintética que es el popper, doctor. ¿De qué se trata? Exactamente. El popper es un inhalable, es un nitrito que la gente ocupa como un frasco, lo abre y lo inhala, y que tiene pues varios efectos de depresión del sistema nervioso central, similar a los que pueden llegar a generar como tal el alcohol, sobre todo cuando se toma unas dosis bajas, y que tiene como mucha cuestión en el hecho de que el efecto es como muy ligero y muy rápido. Hay otra, doctor, que mencionaba ahorita usted y es como una especie de ácido, un papelito o un aceite. Exactamente, que es una de las primeras drogas sintéticas que se crearon en 1942, el LSD, precisamente, ¿cierto? Un alucinógeno, uno de los más potentes, que crea la presencia de síntomas psicóticos, de ver alucinaciones, de tener como ideas delirantes y que puede generar estados psicóticos permanentes. ¿Por qué describir todo este tipo de drogas y los efectos que producen? Precisamente para que estemos muy atentos y sobre todo los papás y las mamás que estén muy atentos a sus hijos y por supuesto a las conductas de las cuales vamos a hablar más adelante. Saludamos a Alejandro, que se encuentra en Santa Rosa de Osos. Bienvenido y gracias por estar en Su Médico en Casa. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Adelante con su pregunta. Mira, lo que pasa es que yo le quiero preguntar al doctor, yo consumo cocaína desde los 13 años. 13 años, sí. Y yo hago esfuerzos impresionantes. Por ejemplo, en este momento ya estoy casado, yo ya vivo con mi esposa, con mi hija, y yo hago, doctor, esfuerzos muy fuertes. Yo, por ejemplo, desde los que tengo plata en el bolsillo bastante, yo digo, hoy no voy a consumir, solamente por hoy no. Y a la final termino comprando una papeleta de perico. Entonces, yo quiero saber cómo me podrían ayudar usted a mí, porque es que esa droga ya me tiene pues enfermo. Yo ya tengo de hecho una úlcera péptica gigantesca, avanzada, una gastritis, una esofagititis. Entonces eso me tiene muy perjudicado. A ver, ¿qué puede hacer? ¿Y alguna vez ha buscado ayuda, Alejandro? Sí, señora, de hecho yo estaba en 4 centros de rehabilitación y yo soy el mejor residente de los lugares. Cumplo con todas las normas, hago todo el proceso full y salgo, y a los 15 días máximo me demoro un mes y tengo la oportunidad y ahí mismo la tomo. Y después de que apenas consumo por primera vez,
yo llego y digo, pues puta, lo hice, y me coge un sentimiento de culpa porque es que el corazón, yo ya no quiero más drogas. Alejandro, pues vamos a hacer una cosa. Primero, gracias por tener la valentía de darnos este testimonio tan valioso, además, frente a una cámara de televisión, que sé que no es nada fácil. Y bueno, eso nos sirve para que el doctor nos explique un poquito este tipo de adicción. O sea, es una adicción para toda la vida, lo veíamos al comienzo en una nota introductoria, doctor. ¿Qué le podemos o qué le puede recomendar a Alejandro? Claro. Es importante tener bien en cuenta que la adicción es una enfermedad cerebral, es decir, que pasa ya que una persona inicia el consumo de una manera por gusto, por elección, por opción, pero deja de serlo en algún momento dado y empieza a ser por necesidad. Es decir, el consumidor llega a consumir la sustancia porque si no, de otra manera, se empieza a sentir muy mal y que empieza a consumir a pesar de tener conciencia de los daños que esto le llega a generar. Y por lo mismo, al momento de tratarse de una enfermedad, los modelos que son más exitosos de tratamiento son aquellos que involucran distintas especialidades, tanto la psiquiatría, porque obviamente en el tema como de la adicción es una enfermedad mental y también la enfermedad mental acompaña en el 60 al 70% de los casos de una adicción, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, con que complican todavía el tema del tratamiento como de la adicción, pero también es importante incluir al toxicólogo, ¿cierto?, para determinar los daños a nivel físico y obviamente también al psicólogo, ¿cierto?, por el tema de la psicoterapia y para el cambio muy importante de realizar en cuanto al medio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cuando se dan los tratamientos en los centros de rehabilitación? Son muy bien cuando se está dentro del centro de rehabilitación, pero al momento de que salgo, al no cambiar mi medio, al no tener esas herramientas como por cambiarlo, entonces fácilmente puedo llegar yo a recaer. Muy bien, entonces se le recomienda, eso básicamente son las recomendaciones Exactamente. que le hace, doctor. Aquí el punto importante es tener en cuenta que es un tratamiento altamente especializado, ¿cierto? Que existimos varios médicos y varios psicólogos todavía que se subespecializan en el tratamiento de las adicciones para poder tratarlos. Y que además de eso, pues como lo hemos hablado en otros programas, la adicción es una enfermedad que es tratada por ley en el Estado, es decir, las EPS todas deben de garantizar la atención para el tratamiento de las adicciones, para su tratamiento de forma aguda y para su rehabilitación. Es importante decir eso, que las EPS facilitan ese tipo de tratamiento, doctor, porque la gente pues muchas veces desconoce para buscar ayuda. Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, estamos hablando hoy en Su Médico en Casa de adicciones, drogas sintéticas particularmente, cuáles son los daños que produce al organismo, esos efectos y consecuencias. Líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Y sobre esos daños, doctor, o efectos y consecuencias, ¿cuáles son en el caso de las drogas sintéticas? Bueno, depende mucho, por ejemplo, del tipo de droga sintética. Una de las principales, que es la que yo más he venido hablando, que es el 2CB, de la cual hemos visto un incremento en cuanto al consumo en distintos grupos poblacionales, sobre todo en los jóvenes, es un estimulante y como tal puede llegar a generar cuadros importantes de hipertensión. Y cuando uno tiene un cuadro importante de hipertensión, eso puede generar infartos al corazón o hemorragias cerebrales, que puede generar alteraciones muy importantes en la calidad de vida y discapacidad, si no es que la muerte. Y también consecuencias a largo plazo, de las cuales vamos a hablar ahorita, doctor, porque antes saludamos a María, que se encuentra en Yolombó. Bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. Muy buenas tardes, para felicitarlos por el programa. Gracias, María. Para hacerle una preguntita al doctor. Por supuesto. Lo que pasa es que yo tengo un nieto que tiene ya mucho tiempo de ser adicto. Él empezó en el colegio, en la escuela, fumando marihuana. Sí. Y ya después, ya ahora consume marihuana y perica. Y a él lo agarra una tos impresionante cuando está consumiendo, y tiene unos días que es feliz, él es alegre, y otros días que no le puede hablar a uno, le da patadas a las puertas, le tira a uno, él es muy agresivo, entonces, y no quiere ir a un tratamiento psiquiátrico, no quiere, ni tampoco quiere que lo llevemos donde la psicóloga. Y nosotros tenemos muchas ganas como de que poder tener una droga en donde él se ponga mansito para nosotros poderlo llevar, porque ese pelado ya necesita tratamiento. Él en este momento tiene 19 años. Gracias, doña María. Sí.
Sí, muchas gracias. A ver qué me aconseja el doctor, a ver qué podemos Claro. hacer con este muchacho. Gracias, doña María, a usted por participar y también darnos este testimonio, doctor. Y es el caso, es el drama que viven muchas familias hoy en día. ¿Qué le Exactamente. recomienda o qué le aconseja Claro. a esta familia? Claro, es el drama, uno de los dramas más comunes a los cuales nos vemos enfrentados. Pero cuando sucede eso, cuando por ejemplo el individuo no alcanza a ver el daño, los perjuicios que esto está provocando, es porque alrededor de él existe toda una serie de facilitadores que ponen la balanza en el consumo. Entonces de ahí es muy importante que por ejemplo cuando existan estas situaciones y el usuario no se acerque, sea la familia la que se acerque a buscar el tratamiento. Es decir, ¿qué cosas estoy haciendo yo como padre, como abuelo, como familiar de este individuo que están provocando que él continúe percibiendo que el consumo es mejor que el no consumo? Drogas sintéticas forma parte de las adicciones y van en aumento, sobre todo en una población de riesgo que es muy joven. Ya hablamos de los daños o efectos. Ahora, ¿cómo es el tratamiento? ¿Será que se puede prevenir también? ¿Cuáles son esos factores protectores o entornos protectores para prevenir el consumo de este tipo de drogas y en general de todas las drogas? Las respuestas las tendremos después de la siguiente pausa muy breve. Un minuto en Su Médico en Casa. Regresamos. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de adicciones, drogas sintéticas. Estos datos son muy importantes para tomar nota. Las drogas de diseño son sustancias químicas creadas en laboratorios a partir de compuestos no naturales que asemejan los efectos psicoactivos de sustancias naturales. Se conoce de las drogas de diseño desde 1943. Sin embargo, con las redes sociales, el uso de Internet y la dark web, su uso se ha hecho más extendido. Debido a que son moléculas sintéticas, traen muchos riesgos debido a que la cantidad de impurezas y contaminantes que contienen son muy difíciles de determinar. Su uso puede generar múltiples problemas y estos deben ser prevenidos a través de una adecuada supervisión, crianza y habilidades familiares, así como a través de la educación. El uso de estas sustancias y sus consecuencias requiere de un tratamiento altamente especializado en psiquiatría, psicología y toxicología. Las intoxicaciones agudas deben ser valoradas en servicios de urgencias de alta especialidad. Algo muy importante y es el mensaje que hoy queremos dejar con el programa y es el tema de la prevención. ¿Cómo son esos entornos protectores para prevenir el consumo de drogas, doctor? Claro. Hablando principalmente de las drogas sintéticas, como se llegan a consumir principalmente en las fiestas y demás, es importante tener una adecuada supervisión paterna, es decir, conocer bien a nuestros hijos, saber bien a dónde van, cuáles son los círculos sociales que también llegan a frecuentar y también darles motivos precisamente para la integración hacia diversas actividades de manejo en el tiempo libre. Cuando un padre se da cuenta que su hijo está consumiendo drogas, pues obviamente no existe un rechazo inicial, pero lo tiene que rodear. ¿Cuál es el consejo para los padres, doctor? Claro. Lo más importante siempre es tener una comunicación asertiva, ¿cierto? El hecho de acercarse con los hijos de una manera no estigmatizante, de una manera no agresiva, pero también mostrando de forma contundente que se sabe del consumo por diversos hechos que se han llegado a manifestar. Es decir, hablar a través de los hechos, no hablar a través como de la suposición y también hablar a través de los sentimientos. ¿Qué es lo que a mí me está generando el hecho de verte a ti en esta clase de consumos o por qué esto me está preocupando? Lina, se encuentra en el barrio El Poblado. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta? Bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, señora. Sí, a ver, para felicitarlos por el programa. Muchas gracias, es de ustedes. Sí. Y para preguntarle al doctor en dónde en dónde me puedo contactar con él. Claro. Y también para contarles que mi hijo a los 15 años inició pues esta
esta carrera tan dura y tan dolorosa. ¿Y cuántos años tiene hoy en día? 28 años, de hecho él en este momento está en un centro de rehabilitación pero involuntario, donde Sí. lo tengo pues como obligado allá. Sí, sí, Antes estuve en unos centros voluntarios, pero se escapaba. claro. Él ha sido consumidor de muchas drogas, dependiendo pues el dinero tengan en el momento de comprar Sí. la droga. Y yo pensaba que cuando iniciara la carrera iba a cambiar, pero no, antes aumentó el consumo y ya pues suspendió la carrera. Y ahorita lo que yo quiero es como no tenerlo siempre encerrado, sino Claro, como claro. en un tratamiento donde él donde pueda dejar las drogas. A usted También gracias. pueda dejar las drogas. Doña Lina, pues gracias por compartir esta situación de su hijo con nosotros. Al doctor pues lo puede encontrar en la S Carisma, doctor, y también hay una línea, un número celular donde lo pueden encontrar directamente. Sí, exactamente. Ahí lo tenemos en pantalla, 313 Ahí están los datos. 359 1535. Para que tome nota, señora Lina, están en pantalla, los vamos a dejar ahí unos minuticos. Mientras tanto, pues nos vamos despidiendo también del doctor, no sin antes darle las gracias. Gracias por estar en Su Médico en Casa hoy con este mensaje tan importante. Claro que sí, muchas gracias por la invitación y gustoso de siempre hablar para prevenir mayores daños. Prevenir, entornos protectores, es lo más importante. A ustedes, gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.